¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Soy Álvaro Cueva y hoy soy el hombre más feliz de México porque, les juro, luché por esta entrevista durante meses. Y es que voy a tener el privilegio de enlazarme hasta Barcelona con una de las mentes más maravillosas del siglo XXI, un gran escritor. Jorge Carrión, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo Honradísimo. feliz de conversar. Gracias. Jorge, podríamos charlar de muchas cosas, de Tele-Shakespeare, de lo que has escrito sobre Amazon, de lo viral, de tu obra, de lo que piensas de los medios de comunicación. Pero esta noche, la nota en México es esta, que ya tenemos Membrana en este país. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Membrana? Bueno, Membrana es lo más extraño que he escrito, también de lo que estoy más satisfecho. Es una novela, creo, pero tiene mucho de ensayo sobre el siglo XXI y tiene una forma muy rara. Es una novela que tiene la forma del catálogo de la exposición permanente del Museo del siglo XXI que se inaugura en el año 2100 y que han creado unas inteligencias artificiales, de modo que la novela está escrita en primera persona del plural, en femenino, por estas inteligencias, estas redes, estos algoritmos muy particulares que te cuentan qué ha pasado entre el año 2000 y el año 2100 y de paso te cuenta cómo ha sido la relación del ser humano con las máquinas en toda la historia. Es maravillosa. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo es que cuentas la historia del futuro, pero vista como un pasado? ¿Cómo? La verdad es que yo habitualmente escribo con apuntes, con esquemas, en un cuaderno durante semanas, meses o años. Voy acumulando apuntes, frases, ideas, datos. Pero Membrana no surgió así. Membrana se me ocurrió un día, no sé si se me ocurrió la novela en forma de catálogo o el hecho de que hubiera una especie de arqueología del futuro, pero se me ocurrió un día y al cabo de 3 días empecé a escribirla de un modo totalmente arrebatado, obsesivo, pero muy ordenado, porque dejaba a mis hijos en el colegio, me iba a escribir y escribía 4 o 5 horas, volvía al colegio y lo recogía. Es decir, de un modo muy ordenado, pero a la vez muy loco, durante 3 meses muy intensivos. Y has mencionado lo viral, pues lo raro es que primero escribí Membrana, después escribí lo viral y después escribí Solaris, mi podcast. Es decir, de la ficción surgió todo un mundo que después he ido trabajando en otros textos de no ficción. Mira, vamos a dividir esto en 2 partes. La estructura, que es prodigiosa, y el contenido, que es alucinante. Comencemos por la estructura, porque nos lo acabas de decir, esto es como un catálogo de una exposición, pero tienes las obras, tienes los recuadros. A ver, ¿cómo puedes contar con una novela a través de esto? Yo la verdad es que he pensado mucho en cómo se me ocurrió el dispositivo, ¿no? Cómo se me ocurrió la forma y no tengo ni idea. Es cierto que hace 10 años escribí Los Muertos, que es una novela en forma de serie de televisión. Es decir, siempre me ha gustado desencajar la novela hacia otros lenguajes, ¿no? Y yo cuando voy a una ciudad del mundo intento siempre ir a las mejores librerías, a las mejores bibliotecas y a su museo de arte contemporáneo. Son como los 3 espacios que siempre me han interesado más. Y ya había escrito mucho sobre librerías, sobre bibliotecas, y nunca había escrito sobre un museo, ¿no? Entonces se me ocurre que el modo más lógico de describir un museo es encontrar la forma que define la textualidad de un museo, que es el catálogo. Y, por tanto, lo que hago es que cada capítulo es una sección, una habitación, una sala, un espacio del Museo del siglo XXI, una sala donde, por ejemplo, hay tecnología, una sala donde, por ejemplo, hay arte, ¿no? Desde las hilanderas de Velázquez o el gran vidrio de Duchamp hasta arte del futuro que me invento, o en otra hay una reserva natural o un arrecife de coral. Y
El capítulo empieza con una descripción técnica de esos objetos, con un dibujo, un diagrama conceptual de cómo estarían ubicados en el espacio. Yo creo que eso se me ocurrió por el interés de los últimos años que tengo por el cómic experimental, pero también es el tipo de diagrama que ahora hay en muchos museos, que te indica dónde está cada cuadro dentro de la sala, ¿no? De un modo como esquemático. Y después de leer eso, que es como una lista, una numeración, una ficha técnica, entras en la sala, ¿no? En el capítulo. Y el capítulo o bien es un pequeño ensayo sobre temas vinculados con esas obras, o bien es una parte de una narrativa que habla de las máquinas, los algoritmos y cómo fueron conquistando el mundo, pero también de cómo encontraron aliados o enemigos en seres humanos, particularmente en mis dos antagonistas, Carla y Ben. Ajá. Y también a veces es simplemente pues una especie como de ensayo geopolítico, especulativo y loco, porque de pronto pues aparecen alienígenas o aparecen todo tipo de escenas fantásticas. Vámonos ahora con el contenido, porque yo no puedo creer que en una estructura tan fría nos puedas contar esta historia, nos puedas contar estas historias. Bueno, a mí me parece que la emoción viene tanto de las ideas como de las historias, e intento encontrar un equilibrio entre ambas, ¿no? Creo que es un libro con muchas ideas, con muchas intuiciones. Por ejemplo, me interesó mucho hablar de la inteligencia mineral, después de la inteligencia vegetal o artificial. Sí. La mineral, me interesó mucho intentar averiguar cuál sería la siguiente aspiración de las inteligencias artificiales después de conquistar el cuerpo o después de conquistar la inteligencia y la autonomía, y elucubré la idea del alma artificial. Y de igual modo empecé a imaginar historias, ¿no? Historias, por un lado, de ellas, ¿no? De este enjambre algorítmico que va conquistando todas las parcelas de la realidad, y por otro lado de sus antagonistas humanos. Es una novela muy rara porque los protagonistas son ellas, las narradoras, y los antagonistas son los personajes, ¿no? Y está Carla Espinosa, que es una niña prodigio que se enamora primero de la inteligencia artificial y de, en particular, Maxi, que sería como la evolución de Siri, pero después se convierte en otra cosa. No quiero hacer spoiler. No, pero te digo algo. Sí. Yo amo este libro porque con todo lo que acabas de contar nos tocas el alma. Sí nos emocionas, sí nos cautivas. Y cuando llegas al final quedas con unas sensaciones que batallas para asimilar. Vámonos a corte porque regresando quiero que profundicemos esto. Esto es un gran acontecimiento. Es Jorge Carrión aquí en Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial con Jorge Carrión desde Barcelona, hablándonos de Membrana, porque ya viene la presentación en México y hay que estar ahí. Pero Jorge, explícale a las audiencias mexicanas y también a las que nos ven en Estados Unidos, más allá del libro, ¿qué es para ti La Membrana? Pues la verdad es que la novela durante mucho tiempo se llamó Museo del Siglo XXI, y ese fue el título que estaba en mi documento de Word. Pero me pareció al final muy técnico, muy descriptivo, y que además se podía confundir con un catálogo, ¿no? De un museo real. Y encontré una palabra que se repetía varias veces en la novela y que me gustaba mucho, que era membrana, ¿no? De algún modo ellas se expanden hasta ser una membrana que recubre el planeta Tierra, y la membrana es un tejido biológico que se puede interpretar como una interfaz, ¿no? Está entre dos mundos, y de algún modo eso es lo que las protagonistas de la novela consiguen ser, ¿no? Un puente, una interfaz. Son artificiales pero biológicas, son bioinformáticas,
y de algún modo generan una suerte como de hibridación. Y cuando vi la obra de Tomás Saraceno, el artista argentino que vive en Berlín, de esa telaraña convertida en una obra de arte dentro de una vitrina, de una urna de cristal, me pareció que era perfecta como metáfora visual para que la membrana no fuera nada concreto, sino una especie de metáfora abstracta que nos llevará a ese tipo de interregno, ¿no?, de limbo entre dos niveles de realidad. No por nada, tú la llevas, bueno, hasta Spider-Man. Sí, creo que era muy importante eso, ¿no? Que el Museo del Siglo XXI fuera un museo sin jerarquías, donde hubiera tecnología, hubiera ciencia, hubiera desde el acuario, que es una forma de museo, hasta el archivo, la hemeroteca, y que por tanto todo lo que consideramos cultura popular de los siglos XIX y XX y XXI estuviera representada. Y Tomás Saraceno trabaja con arañas vivas, con telarañas, y me pareció que el otro gran arte de la araña es Spider-Man, ¿no? Y lo que hice fue poner en diálogo el arte contemporáneo con Spider-Man, o poner en diálogo a Stefano Mancuso y la inteligencia vegetal con Pinocho, tanto el libro como la película de Disney, ¿no? Crear ese tipo de vínculos, porque en Pinocho encontramos el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo artificial, ¿no? Pinocho, de algún modo, es un robot que cobra vida. Por las dudas y por las deudas. Esa es una de las fórmulas que inventé para que la narradora, las narradoras, tuvieran entidad propia, ¿no? Ellas lo han leído todo, escriben de un modo automático pero personal, porque están conquistando su identidad y por tanto su estilo. Y yo creo que ahí convergieron dos ideas. Por un lado, mis lecturas de la literatura latinoamericana, ¿no?, y de cómo México o Argentina o Colombia fue construyendo una literatura nacional propia en contraposición con la literatura española, y eso es lo que hacen ellas, ¿no?, crear su literatura en contraposición de la literatura humana. Y por otro lado, me di cuenta también en algún momento que esa repetición, ese ritornello, esas expresiones tan particulares que usan ellas, me vienen de lecturas como Clarice Lispector o como Martín Caparrós. Martín Caparrós en la historia también crea una neolengua, y yo creé una neolengua que solo les pertenece a mis narradoras. A mí me atrapaste desde el principio porque yo me sentía como en una serie de televisión, como en Galería Nocturna, ¿te acuerdas? Y de repente Battlestar Galactica, y de repente nos vamos con Star Wars al mundo del cine, y todas las referencias maravillosas que manejas, sumadas a algo que nunca dejaré de aplaudirte. Tú no tienes miedo de hablar de Wikipedia, de Google, de Facebook, en una gran obra literaria, a diferencia de otros autores. Bueno, yo creo que por eso Membrana en el fondo es una novela realista, ¿no? Es ficción especulativa, es ciencia ficción, hay fantasía, hay museografía, hay mucha imaginación. A mí no me interesa la autoficción como se escribe habitualmente como escritor, ¿no? No me importa evidentemente leerla, pero no la practico. Yo soy un escritor de imaginación, pero también me considero un escritor político, porque intervengo con mis textos en los debates contemporáneos, también en clave política, y realista. Todo lo que pasa en Membrana, desde la prehistoria hasta el año 2020, es todo real, excepto, espero, que los algoritmos provocaron la pandemia. Y a partir de 2025, todo lo que me imagino está basado en hechos reales, de modo que imagino una deriva de Amazon que lleva a un ejército, ¿no? O imagino una deriva de Facebook que lleva a Facebook News como una gran corporación mediática, y lo que hago es elucubrar a partir de la realidad. Y las plataformas ya son clásicas. YouTube y Facebook tienen 15 años de vida, más de 15 años de vida. Google tiene 2 décadas de vida, ¿no? El zapping tiene 70 años de vida. Hace 70 años que se inventó el mando a distancia.
De modo que hay que incorporar todo eso que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, evidentemente, creo, también a la literatura. Vámonos a corte porque yo quiero seguir hablando contigo de Membrana. Es que hay mucho que decir, sobre todo cuando hablamos de predicciones. Quédense con nosotros, es Debate 22 con Jorge Carrión. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22 con Jorge Carrión, hablándonos de Membrana, su más reciente obra que ya se va a presentar en Ciudad de México, que ya se encuentra en nuestro país, que usted ya puede adquirir. Jorge, explícanos estas predicciones, lo que viene. Me sentí como en Years and Years, esta serie inglesa, porque vas, sobre todo en el capítulo 2, ¡qué barbaridad! En muchas exposiciones hay al principio una cronología, ¿no? Y de pronto, si la exposición es sobre Frida Kahlo o sobre Velázquez, está la vida de Frida Kahlo o la de Velázquez explicada, ¿no? Desarrollada en una pared. Pues de igual modo, en Membrana hay una sección que se llama la cronología, donde está resumido el siglo XXI y de pronto, bueno, pues se dice en qué año se cura el cáncer o en qué año se declara tal guerra o ocurre tal otro evento histórico, una especie como de vértigo, ¿no? Como de sucesión de datos que resumen todo el siglo, pero también resumen toda la novela. De modo que toda la novela está ya resumida, todo lo que va a pasar está contado en el capítulo 2, ¿no? Porque es una novela que en realidad no cree en el spoiler. Evidentemente, yo no tengo ningún interés en adivinar nada. La literatura y el ser humano siempre se equivocan sobre el futuro, pero como ejercicio de imaginación me pareció muy divertido y muy interesante. Y muy valiente. Ahora cuéntanos de estas obras que tú inventas, estas obras de arte para esta exposición monumental, para este gran museo, porque qué manera de expresar. Bueno, hasta tú apareces ahí. Bueno, aparece un libro mío, sí, Los huérfanos, porque ahí me inventé algo, un fenómeno que de algún modo se está haciendo realidad. Bueno, la verdad es que en el museo hay obras clásicas, como he dicho antes, hay mucha tecnología, hay computadoras del pasado, hay mucha arqueología, pero también a raíz de lo que está ocurriendo ahora con el arte algorítmico, imagino una tecnología que es capaz de reproducir cualquier obra del pasado a la perfección, y de hecho los algoritmos, las máquinas, hacen una copia de un cuadro de Velázquez y yo digo que es superior que el original. Porque al igual que dice Borges que el Quijote de Pierre Menard es superior al Quijote de Cervantes, yo digo en clave borgiana que una copia hecha con tal grado de perfección supone mucho más conocimiento, mucha más evolución, mucha más historia y potencia que una obra original del siglo XVII. Y después sigo imaginando hasta llegar a nuevas formas artísticas, como por ejemplo la atmósfera, que no sé exactamente qué es como una nube, pero no una nube virtual, sino una nube física, ¿no? Y tú entras en la atmósfera y de algún modo te empapas, te penetra la obra directamente en el cuerpo y en la conciencia. ¿Qué te dicen en España de este libro, Porque para mí es un escándalo, para mí es uno de los libros más importantes de los últimos años. Estoy muy contento con la recepción de Membrana. Realmente se han escrito páginas muy hermosas de escritores como Jesús Ovejero, como Agustín Fernández Mayo, de catedráticos como David Viñas. En México he recibido lecturas muy generosas de Alberto Chimal o de Cristina Rivera Garza, y la verdad es que estoy muy, muy contento de que se esté leyendo, se esté comentando, porque realmente creo que es una novela que permite formularse preguntas sobre qué significa ser humano en el año 2022 y cuál es nuestra relación tan extraña con los algoritmos y la inteligencia artificial que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Es una novela que te permite regodearte en el lenguaje, en las ideas, en las emociones, pero además fuiste muy inteligente, porque en 2100 te van a buscar.
Claro que te van a buscar. En 2100 ya veremos cómo estoy. Si se han inventado, como ocurre en Membrana, las prótesis y los injertos y los programas de rejuvenecimiento, pues quizás sí que estoy todavía vivo o estoy criogenizado. Pero bueno, sería maravilloso que alguien en el 2100 todavía se acuerde de ese libro y recuerde que yo imaginé que se inauguraba en ese año justamente el Museo del Siglo XXI. Dime la verdad, nadie te ha propuesto hacer una exposición a partir de esto, porque está que ni mandado a hacer, bueno, yo ya la quiero ver. Bueno, fue muy extraño porque cuando acabé en Membrana, el Museo José Guerrero de Granada, en España, me invitó a convertir el museo en una novela. Y a mí me pareció muy obvio llevar Membrana al ámbito del museo, y lo que hice fue escribir otra novela, una novela breve, que se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que ahora mismo se puede visitar en Granada y lo recorres, lo lees en las paredes o lo escuchas como audiolibro, y es un diálogo entre literatura, arte contemporáneo, ciencia y tecnología. Es una especie como de novela inmersiva o de novela expandida que dialoga con mi podcast Solaris, con Lo Viral, con Membrana. Yo creo que he creado una constelación de textos que se pueden leer en formatos muy distintos: el audio, el papel, el libro o la exposición. Jorge, cuéntanos de tu visita a México, porque tendremos una gran presentación y usted en casa ya está viendo en la pantalla los datos. Quiero que vaya, quiero que adquiera esto. Por favor, explícanos. Bueno, pues realmente es muy emocionante para mí, porque hace 2 años y medio prácticamente que no salgo de Europa a causa de la pandemia. Yo durante toda mi vida adulta he ido 2, 3, 4 veces al año a América, y la última vez que fui a América fue a México, a la FIL, y no he vuelto. Fui a presentar contra Amazon y no he vuelto, de modo que me hace mucha ilusión volver, y además tengo la suerte enorme de que el día 23 de febrero a las 7 en Laguna van a presentar Membrana, Juan Villoro y Ximena Santaolalla, de modo que tengo muchísimas ganas de escucharlos y de ver cómo se lee la novela desde vuestro país. Yo creo que al público mexicano le va a fascinar, de veras, le está fascinando. Y podemos seguirte en redes sociales y podemos escuchar tu podcast, pero ya nos tenemos que ir. Por favor, conclusiones, ¿con qué nos despedimos? Bueno, pues la verdad es que me gustaría despedirme con esa invitación a que Membrana sea leída en México. Yo creo que tiene elementos que se pueden encontrar en Juan Rulfo, que se pueden encontrar en Mario Bellatín, que se pueden encontrar en Alberto Chimal, en Cristina Rivera Garza. Es una novela de frontera, como la propia literatura mexicana, y es una novela que permite, yo creo, intentar entender este siglo fascinante y terrible y interesantísimo que nos ha tocado vivir. Jorge, eres grande, realmente un placer, un honor, todo el éxito del mundo con Membrana. Acá nos vemos en Ciudad de México, y usted, por favor, quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.